Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Bien, entonces, transformadas inversas y transformadas de derivadas. Dice, nosotros tenemos la transformada de una función. Recuerden que la transformada de una función se representa de tres formas. Primero, la integral. Esto significa la transformada de una función, de la función f, ¿verdad? Esa es la primera forma. La segunda forma es usando el símbolo L, la letra L, perdón, L cursiva, entre llaves. Esa sería es la otra forma de representar la transformada de una función. Y una tercera forma de representar la transformada de una función es F mayúscula de la variable S. F mayúscula de la variable S. Es como las derivadas. Hay formas de representar la derivada, como Y', como la derivada de Y con respecto a X, como em, la derivada de Y, la derivada de y otras formas más, ¿verdad? O YX. Son formas de representar la derivada. En todas esas cuatro se dice que hay que derivar Y o esa es la derivada de Y. Así se representa la derivada de Y. Igual para las transformadas. Hay tres formas de representar la transformada. Por medio del integral, por medio de la letra L cursiva y por medio de la letra mayúscula. La letra de la función que queremos transformar en mayúscula. Bien, entonces esto representa la transformada. F mayúscula representa la transformada de una función, F minúscula. Es decir, que F mayúscula es la transformada de F minúscula. Eso quiere decir F mayúscula, la transformada de F minúscula. Entonces, F de t, F minúscula, representaría la transformada inversa de F mayúscula. Si F mayúscula es la transformada de F minúscula, entonces F minúscula sería la transformada inversa de F mayúscula. Y se escribe de esta forma, ¿eh? F minúscula sería la transformada inversa de F mayúscula. F minúscula es la transformada inversa de F mayúscula.
La transformada de Laplace inversa es también una transformación lineal de constantes. Eh, bueno, aquí es alfa y beta. Si yo tengo esto de aquí, representa una combinación lineal de transformadas. Entonces así sería, ¿ves? La transformada inversa de una combinación lineal de transformadas. La transformada inversa de una combinación lineal de transformadas es igual a la combinación lineal de transformadas inversas. Eso es lo que quiere decir ahí. La transformada inversa de una combinación lineal de transformadas es una combinación lineal de transformadas inversas. Esto es una combinación lineal de transformadas inversas. Ya saben que es una combinación lineal, ¿verdad? Es combinarla con constantes y luego sumarlas. Eso es una combinación lineal. Combinar las funciones o multiplicar cada función por término a término de la función por una constante y luego sumarlas. Esa es una combinación lineal. Bien, entonces, obviamente tienen que ser linealmente independientes las funciones. No es lo mismo que yo sume la función x, o mejor dicho, la función 1 sobre s y la función 2 sobre s con una combinación lineal. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque mejor sumo 1 más 2 y me da 3. O mejor dicho, junto C1 y C2 y me da C3, por decirlo así. Eh, Mejor dicho aún, multiplico C1 por 1 y multiplico 2C2, C2 por 2 y me forma C3, 1 sobre S. Entonces, tienen que ser linealmente independientes las funciones. Ya saben cómo se encuentra la independencia lineal, ¿verdad? Usando el Browniano. Si el Browniano me da distinto de 0, son linealmente independientes. Si el Browniano me da 0, son linealmente dependientes. Bien, entonces, si tenemos varias funciones llamadas f, la derivada de f y la enésima derivada de f, entonces son de orden exponencial y son continuas, se puede encontrar la transformada inversa de esas funciones, pero la que más me interesa es la transformada inversa, perdón, la transformada, solo la transformada inversa no. ¿Por qué no es transformada inversa? Porque f es la función que yo quiero transformar, f minúscula es la función que yo quiero transformar. Entonces yo quiero encontrar una f mayúscula, o sea, la transformada de f. En este caso quiero encontrar la transformada de una derivada, de la enésima derivada. Por ejemplo, si yo les digo cuál es la transformada de la segunda derivada, o cuál es la transformada de la tercera derivada, o cuál es la transformada de la primera derivada, o cuál es la transformada de la función sin derivar. Bueno, de la función sin derivar sí sé, porque ya tengo presente de que la transformada de y minúscula es y mayúscula. Bueno, y mayúscula. La transformada de y minúscula es y mayúscula. Pero ¿cuánto es la transformada de y prima minúscula? ¿O cuál es la transformada de y biprima minúscula? ¿O de la tercera derivada de y minúscula? ¿Cuál es la transformada? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Y está dada por la siguiente fórmula, perdón. Sería la transformada yo les pregunté la transformada de f' o de f bi'prima o de la tercera derivada de f.
pero aquí está en una forma más general, la transformada de la enésima derivada de f. Bien, entonces nos enfocamos en el orden, nos enfocamos en el orden, como queremos encontrar la transformada de f minúscula de n orden, entonces nos enfocamos en ese orden. Y ese orden se va a convertir en monomio. Este es un monomio de grado n y la derivada era de orden n. Entonces el n, que era orden, ahora se convirtió en grado. El n, que antes era orden, ahora se convirtió en grado. Recuerden que nosotros escribimos el orden entre paréntesis para identificar lo del grado. No es lo mismo decir f a la 3 que la tercera derivada de f. Solo para dar un ejemplo, ¿verdad? Si lo ponemos entre paréntesis significa derivada. Entonces, lo que ustedes vean, el exponente entre paréntesis significa derivada. Entonces, la enésima derivada de f se convirtió en el monomio, perdón, s elevado a la n, multiplicado por la transformada de f minúscula, multiplicado por la transformada de f minúscula, que es f mayúscula. Bien, ahora el monomio que habíamos escrito anteriormente, le restamos un grado. Entonces, si el monomio era de grado 5, ahora el monomio sería de grado 4, luego sería de grado 3, luego de grado 2, luego de grado 1 y luego hasta que quede el término independiente, o sea, de grado 0. Le vamos restando el grado al monomio. Si le estamos restando al grado, también le vamos a restar a los monomios. Todos los monomios que siguen van a ser restas. Todos los monomios que siguen van a ser restas. Solo el primer monomio va a ser una suma. O sea, va a ser de signo positivo. Todos los demás monomios que siguen son de signo negativo. Ahora, viene algo un poco complicado de aprender, ¿verdad? Pero no es tan difícil tampoco. Eh, Empezamos con, esto se llama condición inicial. Esto se llama condición inicial. Esto de aquí se llama condición inicial. Entonces, las condiciones iniciales se escriben multiplicando a cada monomio. Si tengo 3 condiciones iniciales, voy a escribir primero la función sin derivar, luego la primera derivada de la función, luego la segunda derivada de la función y así hasta llegar a la enésima derivada menos 1 de la función. Así voy a escribir mis condiciones iniciales. Primero la función sin derivar, luego la primera derivada de la función, pero con condición inicial, no la función. Ahí sí me equivoqué. Es la función sin derivar, pero evaluada en 0. Eso se llama condición inicial. Entonces la condición inicial sin derivar, luego le sigue la condición inicial derivada una vez, luego la condición inicial derivada 2 veces, la condición inicial derivada n veces menos 1. Así se transforma cualquier derivada. Con esto ya podemos resolver ecuaciones diferenciales. Con esta propiedad podemos resolver cualquier ecuación diferencial. Si ustedes conocían los métodos de separación de variables y todo ese asunto, ya con transformar de Laplace es más fácil, más sencillo. Es más sencillo. La transformada de Laplace para eso fue creada, de hecho, para resolver ecuaciones diferenciales. Sí se usa para otras cosas, como los van a ver ustedes en sus carreras. Por lo menos para los que estoy en ingeniería eléctrica, la transformada de Laplace es el método más usado.
para resolver circuitos. Sí, no es que estoy diciendo que no se pueda usar los otros, va. Es el método más usado, la transformada de Laplace. Bien, ¿cómo se resuelve una ecuación diferencial? Por lo menos una de segundo orden. La ecuación diferencial tiene que ser lineal. Eh, entonces, en este caso son de coeficientes constantes. No siempre tienen que ser coeficientes constantes, pero vamos a, bueno, creo que la mayoría de los ejercicios que ustedes van a resolver son ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. Em, la mayoría, ¿verdad? Estoy buscando unos ejemplos. Bien, entonces, cómo se transforma toda la ecuación diferencial? Eso que está encerrado es la ecuación diferencial. ¿Cómo se transforma? Bueno, las constantes solo las copian. Las constantes solo las copian. Lo que van a transformar son las funciones. ¿Cómo se transforma la segunda derivada? ¿Cómo se transforma la segunda derivada? Pues va a ser todo esto de aquí, ¿ve? Todo lo que está entre este corchete. Esa es la transformada de la segunda derivada. Obviamente la constante solo se copia. Luego se copia la otra constante y se transforma la primera derivada. Es lo que está en este segundo corchete, ¿ve? Luego se copia la otra constante y se transforma y. ¿Cuál es la transformada de y? Pues y mayúscula. Ahora lo que vamos a hacer es sacar factor común y. Vamos a sacar factor común la y mayúscula. Sáquenla de factor común y despejen para y. Primero la saqué de factor común y me quedó este término en lo que no tienen en común, ¿verdad? Y luego ese término lo pasé a dividir al lado derecho en dos partes. Es preferible que lo pasen a dividir en dos partes. Si lo unen en un solo denominador, está bien, está bien. Bien, eh, pero creo que yo lo resuelvo dividiéndolo en dos partes. Voy a ver cómo quedan los ejercicios que resuelva. Y luego que ya tengo Y mayúscula despejada, transformo Y mayúscula. ¿Cómo la transformo? Inversamente. ¿Cuál es la transformada inversa de Y mayúscula? Es Y minúscula. Obviamente ahora depende de t. ¿Cuál es la transformada inversa de esta fracción? Pues eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cómo transformar fracciones? ¿Cómo transformar inversamente fracciones? Y si son dos fracciones, pues solo apliquen la propiedad de linealidad. Significa que transformo una fracción primero y luego transformo otra fracción después. Esa es la propiedad de linealidad. Y así encuentran la transformada de Y minúscula. Perdón, y así encuentran Y minúscula. El objetivo es encontrar Y minúscula. En una ecuación diferencial, el objetivo es despejar Y minúscula. Ese es el objetivo de una ecuación diferencial. Despejar Y minúscula. Obviamente Y minúscula está como segunda derivada y está como primera derivada. Hay que saber despejarla. Y la transformada de Laplace me la despeja de un solo. Obviamente me van a salir soluciones particulares y soluciones homogéneas, pero aquí ya no nos interesa saber quién es la homogénea ni quién es la particular. Solo quiero que me encuentren Y, nada más, Y minúscula. Ustedes tendrán la capacidad de diferenciar entre Y homogénea y Y particular, solo que ahora ya no quiero que me las separen, ya de un solo me las da. La transformada de Laplace me da directamente tanto la Y particular, tanto la Y homogénea. Lo mismo sirve para resolver ecuaciones lineales. Eh, lo mismo me sirve para resolver ecuaciones diferenciales lineales. O sea, perdón. No, no, olvídense. Pensé que era sistemas de ecuaciones este tema.
Hagamos ejemplos ahora. Bien, entonces sería transformada de Laplace inversa y transformada de derivadas. Transformada de Laplace inversas y transformadas de derivadas. Bien, entonces dice que la transformada de Laplace inversa, la transformada de Laplace inversa es transformar f mayúscula y convertirla en f minúscula. Eso es la transformada inversa, ¿verdad? Eh, también aprendimos que la transformada de una la transformada inversa de una combinación lineal de transformadas, a esta pongámosle G mayúscula para diferenciarla de que es otra función diferente. Entonces va a ser igual a la transformada, a la combinación lineal de transformadas inversas. Obviamente las transformadas inversas son letras minúsculas, sería F minúscula y G minúscula. Y que la transformada inversa de la enésima derivada de una función, la transformada, no, perdón, esta no es transformada inversa, sería la transformada normal de una función cualquiera que dependa de t, va a ser igual a, eh, va a depender del orden, ¿verdad? Entonces el orden de la derivada se va a convertir en un monomio con la variable s a la n. Luego la transformada de y minúscula, que es y mayúscula, menos, eh, le restamos 1 al monomio, un grado al monomio, le restamos 1 al exponente del monomio s a la n y quedaría s a la n menos 1. Y ese monomio, este monomio va a restar y todos los monomios que siguen van a seguir restándose. Luego escribimos la primera condición inicial, que es y de 0. Luego restamos otro monomio y luego escribimos la segunda condición inicial. Y así hacemos hasta que terminemos las condiciones, hasta llegar a la última condición inicial. Normalmente es n-1. Si la transformada es de orden 2, la última condición inicial es de orden 1. Si la derivada que queremos transformar es de orden 3, la última condición inicial es de orden 2, o sea, de n-1. Esa sería la condición inicial. Bien, entonces transformemos. Por ejemplo, si tienen que f de f minúscula es un polinomio, ¿cómo transforman un polinomio? Bien, en primer lugar, hacemos que x sea t, ¿verdad? En primer lugar, x es igual a t, la sustitución. Bien, entonces ahora sería f de t igual a 2t a la 2 menos 3t más 4. Ahora la transformada de f de t
va a ser igual a, voy a transformar, como es una combinación lineal, las constantes quedan por fuera y solo voy a transformar t a la 2, solo voy a transformar t a la 1 y solo voy a transformar un 1. Como es una combinación lineal, entonces transformo función por función, término a término, ¿verdad? Entonces, la transformada de t a la 2 es, el 2 se convierte en 2 factorial entre s a la 2 más 1, que es 3. Así quedaría. Bien, menos 3, el 1 se convierte en 1 factorial entre s a la 1 más 1, que es 2, más 4 sobre 1 sobre s. Y eso va a ser igual a, esto es 4, esto es 3 y esto es 4. Y los puedo juntar en un solo denominador común si quiero, ¿verdad? Sería s a la 3 entre 4 por s a la 2 menos 3 por s a la 1 más 4. Esa sería la transformada de un polinomio. S a la 3. Recuerden que el grado del denominador tiene que ser más grande que el grado del numerador para que sea una función racional, ¿verdad? Bueno, para que sea, para que aplique la propiedad de que cuando s tiende al infinito, todo esto es cero. Cuando s tiende al infinito. Bien, la transformada de esta función sería 5 seno de 3x menos 17 e a la 2x negativa. Bien, entonces primero hacemos la sustitución. X igual a t. Luego la transformada de f de t, ¿verdad? Que sería igual a 5, una combinación lineal de funciones sería una combinación lineal de transformadas. Sería 5 veces la transformada del seno de 3t menos 17 veces la transformada de la exponencial e a la 2t negativa. Luego, la transformada del seno es, nos enfocamos en el número que multiplica a la variable y luego, ya no me acuerdo, vamos a ver. El seno, sí, Entre s cuadrado más 1. entre s al cuadrado más 9. Más 3. Es 3 al cuadrado. Sería 3 al cuadrado. La fórmula dice que beta lo voy a elevar al cuadrado. Y beta no lo voy a elevar al cuadrado en el numerador, en el denominador sí. Entonces, aquí serían 3 y aquí sería 3 al cuadrado. Bien. Menos 17 veces el exponencial, que sería 1 sobre
S más 2. Este 2 le cambiamos el signo. Antes era negativo, ahora se convirtió en positivo. Eso dice la propiedad. Vamos a ver. La exponencial dice que al alfa, que antes era positivo, al final el resultado final de la transformada sería alfa negativa. Eso me está diciendo la propiedad de la transformada de la exponencial. Entonces, aquí sería S más 2. Y luego lo puedo juntar en uno solo o dejarlo así. Si lo junto en uno solo, me quedaría eh, S al cuadrado más 9 por S más 2. Y aquí me quedaría 5 por 3, 15. Y 17 por 1 menos 17 sería 15, 30. Bueno, sería menos 17. S a la 2. eh, menos 17 por 9. Bueno, mejor no lo junto, mejor solo lo dejo así. No tengo la calculadora y no puedo multiplicar ahorita. Entonces sería 15 S a la 2 más 9. Yo no lo voy a juntar, pero en el examen o en las pruebas sí les pueden aparecer juntos, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que aprender a juntarlo. Las dos fracciones. De hecho, cuando veamos la transformada inversa, se las van a dejar juntas y ustedes las tienen que separar. Tendrían que hacer esto ustedes separados y luego transformar inversamente hasta llegar a este seno y a esta exponencial. Eso es lo que van a hacer ustedes cuando encuentren transformadas inversas. Se las van a dar juntas y ustedes tienen que separarlas. De hecho, veamos un ejemplo de transformada inversa. Sería eh, número 3. Sería la transformada inversa de, si se las dan juntas, sería de esta forma. S al cuadrado más 3S. Entonces, eso va a ser igual a la transformada inversa de, y la separamos. Sería 1 sobre S y S más 3. Y luego fracciones parciales, ¿verdad? Sería la transformada de inversa de A sobre S más B sobre S más 3. Y luego resolviendo las fracciones parciales me queda que A vale, elimino esta S y esta S y me queda que A vale 1 sobre S más 3. O sea, lo que me quedo aquí, al eliminar la S, sería 1 sobre S más 3, pero esa S que eliminé la igualo a 0 y me queda S igual a 0.
y eso es 1/3. Y el de B sería, eh, elimino el S más 3. Obviamente la S que antes había eliminado ya no la voy a eliminar. Ya no la voy a eliminar. Ahora lo que voy a eliminar es el S más 3 del B que aparece allá y el S más 3 que aparece aquí en el lado izquierdo. Y solo me queda 1 sobre S. Entonces aquí escribo 1 sobre S. Pero como había eliminado el S más 3, ese S más 3 lo igualo a 0. Y es lo mismo que decir S igual a menos 3. S igual a menos 3. Parece 5. S igual a menos 3. S más 3 igual a 0, es lo mismo que S igual a menos 3. Y eso va a ser igual a menos 1/3. Entonces, la transformada inversa de A vale 1/3 por 1 sobre S. Y B vale menos 1/3 por 1 sobre S más 3. Por la propiedad de linealidad, estas constantes solo lo dejo por fuera, ¿verdad? Esas constantes solo la dejo por fuera y solo transformo la función que es 1 sobre S y la función 1 sobre S es 1 menos la otra constante, la dejo por fuera y solo transformo la función 1 sobre S más 3 que sería una exponencial. Recuerden que el más 3 se convierte en menos 3 en la exponencial multiplicada por t. Esa sería la transformada inversa. Si se las dan juntos, ustedes las tienen que separar por el método que ustedes puedan, ¿verdad? Fracciones parciales, seguramente es el más usado. Número 4 sería la transformada inversa de S sobre S al cuadrado más 2S menos 3. Entonces queda la transformada inversa hay que separarla, ¿verdad? Primero hay que factorizar, igual que hicimos acá. Para separarlas hay que factorizar el denominador. Entonces me queda S sobre S menos S menos 1 por S más 2. No, ¿cómo es? S menos 1 por S más 3. Vamos a ver. 3S menos S. Sí, S más 1 por S más 3. Y luego eso va a ser igual a la transformada inversa eh, de ¿cómo es que se transforma? Ve cómo es que se usan las fracciones parciales. Sería, A sobre S menos 1 más B sobre S más 3. Ya se me había olvidado usar las fracciones parciales. Es el paréntesis, lo escribo aquí, y la derivada de ese paréntesis, que es una constante.
Luego el otro paréntesis lo escribo aquí y la derivada de ese paréntesis, que es otra constante. Así se usan las fracciones parciales. Luego resuelvo las fracciones parciales. A va a ser igual a, elimino lo que está debajo de A, que es S menos 1 en el lado derecho y en el lado izquierdo, el S menos 1. Y solo me quedó S sobre S más 3. S sobre S más 3. Y lo evalúo en el S menos 1 que eliminé, lo igualo a 0 y me queda S igual a 1. Y eso va a ser igual a 1 sobre 4, un cuarto. Y el valor de B, uy, y el valor de B va a ser, elimino el S más 3 que está debajo de B y el S más 3 que está en el lado izquierdo. Y solo me queda S sobre S menos 1. Y el S más 3 que eliminé lo igualo a 0 y me queda S igual a menos 3. Entonces me queda menos 3 en el numerador y menos 4 en el denominador, o sea, 3 cuartos. Bien, entonces esto va a ser igual a la transformada inversa de A, que es una constante, la dejo por fuera, y la multiplicada por la función, que es 1 sobre S menos 1, más 3 cuartos, que es otra constante, multiplicada por la función, que es 1 sobre S más 3. Bien, entonces la constante la dejo por fuera y solo transformo la función inversamente, que es una exponencial. Recuerden que este menos 1 en la exponencial se convierte en más 1 multiplicado por t, 1t. Más la constante la dejo por fuera y solo transformo la función inversamente. Recuerden que el más 3 se convierte en menos 3 multiplicado por t. Esa sería la transformada inversa. Y número 4, número 5 sería la transformada inversa de dos S menos 4 sobre S al cuadrado. No, esa no. Sería 1 sobre S al cuadrado más 1 y S al cuadrado más 4. Bien, ¿cuál es la enseñanza en estas transformadas inversas? Una, que el denominador se puede factorizar. Esa es la enseñanza, que el denominador se puede factorizar. Más adelante les voy a enseñar qué pasa cuando el denominador no se puede factorizar. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes cuando el denominador no se puede factorizar? Más adelante en otras clases, ¿verdad? Poco a poco vamos viendo las técnicas para transformar inversamente. Bien, entonces aquí sería la transformada inversa, ya está factorizada, entonces separo fracciones parciales. Habíamos dicho que el denominador, habíamos dicho
que el denominador se escribe y se deriva el denominador, que sería la derivada de una función cuadrática. Es una, permítanme, voy a moverme de aquí. Bien, la derivada de una función cuadrática es una función lineal, solo que con constantes, ¿verdad? Como coeficientes constantes. Y hay que determinar los valores de esos coeficientes constantes, de A y de B. Y otra función sería C, S más D, y una función cuadrática abajo, ¿verdad? S al cuadrado más 4. Bien. Ya está separada en fracciones. Ahora hay que encontrar los valores de A, B, C y D. Bien, aquí sí tenemos que usar la que nos enseñan normalmente nosotros, ¿verdad? Que sería multiplicar así y luego así. Entonces sería, obviamente si multiplican los denominadores, se cancelan con estos denominadores. Entonces solo voy a multiplicar cruzado al final y lo igualo a 1. 1 va a ser igual a la multiplicación cruzada de AS a la 3 más 4AS más BS a la 2 más 4B más CS a la 3 más CS más DS a la 2 más D. Bien, entonces en el lado derecho tengo un polinomio de grado 3 con la variable S. Y en el lado izquierdo debo de tener un polinomio de grado 3. Para ello solo le agrego valores. Por ejemplo, ahí tengo el término independiente. Me falta el término de grado 2 y el término de grado 3. Perdón, me falta el término de grado 1, el de grado 2 y el de grado 3. Bien, y me forma un sistema de 4 ecuaciones con 4 variables. Bien, en el polinomio de grado 3, igualo los coeficientes. Sería 0 igual a más C. A más C. Esos son los para los coeficientes de grado del término de grado 3, ¿verdad? Para los coeficientes del término de grado 2 sería 0 igual a 0 en el lado izquierdo y en el lado derecho sería B más D. En los coeficientes del término de grado 1 sería 0 en el lado derecho sería 4A, 4A y más C. Y los coeficientes del término independiente sería 1 en el lado izquierdo y en el lado derecho sería 4B más D. Y resuelvo ese sistema de 4 por 4, ¿verdad?
Obviamente no voy a hacer una matriz de cuatro filas y 4 columnas. Prefiero juntar estas dos. Prefiero hacer un sistema de 2 por 2. Sería 2 sistemas de 2 por 2. El primer sistema sería 0 igual a A más C y 0 igual a 4A más C. Este es un sistema y otro sistema sería 0 igual a B más D y 1 igual a 4B más D. Entonces en el primer sistema, si lo resto, si resto, si lo resto, me quedaría 0 igual a 4A menos A sería 3A. A vale 0. A vale 0. Y si A vale 0, pues C también tendría que valer 0, ¿verdad? Y C vale 0. Bien, en el segundo, si los resto, me queda 1 menos 0, 1 y 4B, creo que es ese número. Sí, 4B. 4B menos B es 3B. Entonces B es igual a 1/3. Y si B vale 1/3, entonces D vale menos 1/3. Bien, entonces sustituyendo, como ya encontré los coeficientes constantes, solo sustituyo. A vale 0, multiplicada por S, no lo escribo, más B. B es 1/3, pero como 1/3 es una constante, la dejo por fuera y solo escribo la función, que sería 1 sobre S al cuadrado más 1. Más C vale 0. Por S siempre es 0, no lo escribo. Más D, y D vale menos 1/3, entonces aquí escribo menos 1/3. Como es una constante, la dejo por fuera. Y la multiplico por la función 1 sobre S al cuadrado más 4. Bien, entonces la transformada de eso sería la constante la dejo por fuera y solo transformo la función 1 sobre S al cuadrado más 1, que es un seno. Seno de beta. Beta vale la raíz cuadrada de 1. La raíz cuadrada de 1. Y eso es 1. 1t. Menos beta. Aquí es la raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 4, que es 2. Entonces elimino este 1 y pongo un 2. Pero si pongo un 2 en el numerador, también tengo que poner un 2 en el denominador. Aquí, ¿verdad? Un 2 por 3 me quedaría. 2 por 3. Un 2 aquí, ¿verdad? 3 por 2. Bien, entonces la constante ya no sería 1/3, sería 1/6. 1/6 del seno de la raíz cuadrada de 4, que es 2. Bien, entonces así quedaría. Entonces, ¿cuándo usamos fracciones parciales? Cuando se puede factorizar el denominador. Para fracciones parciales, para separar lo que quiero transformar. Porque a mí solo me han enseñado a transformar cuando el denominador es cuadrático o cuando el denominador es de grado 1. Solo así me han enseñado a transformar.
Cuando el denominador es de grado 3, no me han enseñado a transformar. Cuando el denominador es de grado 4, tampoco me han enseñado a transformar, solo cuando es de grado 2 y cuando es de grado 1. Para eso hago las fracciones parciales, porque si ustedes multiplican s a la 2 por s a la 2, les queda s a la 4. Mejor no, mejor la separo en dos funciones diferentes, para que al transformarla inversamente me queden también dos funciones diferentes. Bien, no dio chance para resolver ecuaciones diferenciales, entonces sería la próxima clase, tal vez el lunes. Esperemos. Que tengan un buen fin de semana. No sé, Una bueno.